Chicos, vamos a empezar porque si no, no nos va a dar el tiempo. La idea de este módulo es que ustedes sepan cómo hacer un proceso de auditoría, todos los pasos, desde el programa hasta la generación del informe de auditoría. ¿Ya? A ver, chicas, ustedes tres, mejor en estas dos filitas para que no estemos tan dispersos. Tenemos grupos, las tres chicas que están acompañando. Justo hay dos grupos de tres, vamos a hacer trabajos. ¿Ya? Entonces, este módulo trata de las que es auditorías del sistema de gestión. Lo he revisado en base a la norma que está referida a lo que es auditoría, que es la 19.011. ¿Ya? Esta tiene una nueva versión que se ha generado en el 2018, la anterior era del 2011. Pero vamos a ver. La parte teórica voy a tratar de hacerlo solo en una clase, vamos a hacerlo de manera rápida, a menos que ustedes tengan algunas preguntas, para resolver sus preguntas. Pero yo lo que tengo planificado en las otras sesiones es netamente práctico, ¿ya? Porque la auditoría es hacerlo totalmente práctico y ustedes pueden hacer un informe de auditoría al final del módulo. Entonces ahí tienen mi correo, cualquier duda, consulta, ya saben, es el mismo que la vez pasada. ¿Cuál es el objetivo general? El objetivo principal del curso es formar, capacitar y entrenar a ustedes como profesionales en lo que respecta al desarrollo de auditoría basada en esta norma. Entonces ustedes tienen que dominar prácticamente cómo hacer este proceso de auditoría. ¿Qué es lo que ustedes se quieren lograr cuando las personas que van a ver este módulo? De clases de auditoría, porque hay diferentes tipos de auditoría que se hacen, ¿sí? Dependiendo de si se hace a uno o más sistemas de gestión, o si varias empresas hacen al mismo momento una auditoría. Pero vamos a ver la habilidad para llevar a cabo documentos. Entonces, vamos a hacer un taller donde yo les voy a dar un procedimiento que es real. Ustedes me van a tener que detallar cuáles serían sus preguntas o los aspectos a verificar o a auditar al momento de hacer este proceso de auditoría. Entonces, ustedes tienen que tener la habilidad de agarrar los documentos y sacar lo más importante o todo lo que ustedes van a necesitar para buscar la evidencia de estos criterios de auditoría, que es parte de la documentación. Definir y entender las fases de una auditoría. Las fases de una auditoría que corresponden desde el proceso de, como comenté, desde el programa de una auditoría pasa a un plan de auditoría, la ejecución de la auditoría, el levantamiento de hallazgos de una auditoría y la generación o la realización del informe de una auditoría. La habilidad para la detección de hallazgos y su reporte, ¿no? Como ya les comenté ahorita. Ustedes tienen que tener la habilidad de encontrar la evidencia de cumplimiento o no cumplimiento de un requisito en base a los criterios de la auditoría, ¿sí? ¿Cuáles eran los criterios de la auditoría? ¿Se acuerdan? ¿Qué era un criterio de auditoría? En base a lo que yo verifico, ¿no? La norma es un criterio de auditoría, porque yo voy a agarrar la norma al momento de hacer la auditoría y voy a verificar que se cumplan todos los requisitos. Otro criterio también son los procedimientos internos de la empresa o la documentación interna de la empresa, porque igual ellos han determinado su secuencia o su forma de trabajo en estos documentos. Entonces yo voy a hacer mi auditoría en base a todo lo que ellos han declarado como su proceso. Otro criterio son los requisitos legales y otra normativa que la empresa haya adoptado seguir, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta bien claro qué es el criterio de auditoría, porque es muy importante para esta norma. Identificar los registros importantes para mantenerlos. Los registros que te demuestran, que te evidencian el cumplimiento o no cumplimiento. Entonces, parte fundamental también de un proceso de auditoría interna, si hablamos de un proceso de auditoría interna, es verificar si los registros que yo mantengo, la documentación que tiene la organización, se adecua a las necesidades de su proceso, ¿no? En el proceso de auditoría yo voy a verificar, mira, este proceso, este procedimiento, este registro no te sirve al 100%.
se puede mejorar. Entonces ahí viene la mejora continua del sistema de gestión. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un repaso. ¿Qué era el anexo SL? ¿Se acuerdan? La secuencia, ¿no? De las etapas, de los capítulos que tenía la norma. Entonces, esta era la estructura de alto nivel. Entonces, esta estructura lo tienen todas las normas que ya ustedes han estudiado a lo largo del módulo. El sistema de gestión de calidad 2001, gestión ambiental 14 y seguridad, que es la 45001. Y otras normas que están apareciendo ya están con esta estructura de alto nivel. Entonces teníamos, esta estructura contaba de 10 capítulos. ¿Desde qué capítulo era auditable? Desde el capítulo 4, ¿no? Los 3 primeros son netamente informativos y a partir del capítulo 4 es donde yo voy a empezar a auditar, verificar el cumplimiento. ¿Dónde se encuentra el proceso de auditoría? ¿En qué capítulo? En el 9. Evaluación de desempeño. Entonces, parte de este módulo se concentra básicamente en el cumplimiento del capítulo 9, que es de evaluación del desempeño. Voy a evaluar cómo se ha desempeñado mi sistema de gestión, mi sistema integrado de gestión en la organización mediante estas auditorías. ¿Listo? La norma ISO 19011 en su versión 2018, ¿cómo apareció? ¿No? En el 2002 apareció la nueva versión, en 2011, que era Directrices para la Autoridad del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental. En ese tiempo, esta norma solo existía para hacer un proceso de auditoría de calidad ambiental, nada más. Después de eso, para hacer la transición a la nueva versión, se dieron cuenta de que no era útil tener una norma solo enfocada a 2 sistemas, porque ya se habían creado nuevos sistemas de gestión, ¿no? Seguridad de la información, seguridad. Ahora, ¿por qué no estaba seguridad acá antes? Porque era OSHA. OSHA no, OSHA es un estándar diferente, sí existe como OSHA. OSHA existía y pertenecía a otra empresa, una británica. Entonces la hizo, que creo que parte de Ginebra, ¿no? Entonces dijo, no, yo no lo voy a tomar en cuenta porque eso no es mi sistema de gestión, yo no la he elaborado. Hizo, ya se compró la norma, por eso es que migró de 18 a 45 millones, ¿no? Y en el 2011 ya se crean varias otras normas y se decide cambiar y que ya no sea específica a dos sistemas de gestión. Y la 19011 en la versión 2018 se actualiza automáticamente por el hecho de que se cambia la estructura de alto nivel. Uno de los principales cambios de las normas que ya se han estudiado a lo largo de su especialidad, ¿cuál es? El enfoque basado en riesgos. Entonces, por eso es que este enfoque basado en riesgos ha hecho que esta norma se actualice. Ahora la norma 19011 también tiene un enfoque en riesgos de auditoría. ¿Qué riesgos tiene el sistema de gestión, mi proceso de auditoría para que se ejecute o no se ejecute? Ahora esta norma trata de eso, esta nueva versión. Esta tercera edición cancela y reemplaza la edición del 2011, la cual ha sido técnicamente revisada, ¿no? Simplemente ha migrado, la reemplaza. Principales cambios de la ISO 19011. Adición del enfoque basado en riesgo a los principios de auditoría, ¿no? Como les comentaba. Existen muchos factores que impiden o que pueden alterar mi proceso de auditoría, ¿no? Quizás el tiempo del auditado va a interferir mucho en mi proceso de auditoría, si me da el tiempo o no me da el tiempo. Pueden haber algunas actividades que se generan de emergencia que imposibilitan que se ejecute el plan de auditoría. Entonces puede haber muchos riesgos que imposibiliten que el programa se ejecute. Se amplían los lineamientos relativos al programa de auditoría, incluyendo los riesgos del programa. Otra vez hablamos de los riesgos, que no se ejecute mi programa de auditoría. Y este proceso del programa de auditoría se amplía bastante en esta nueva versión. Se amplían los lineamientos acerca de
sección de la auditoría, particularmente la sección de planificación de la auditoría. Entonces ya está abarcando a profundidad mucho el tema de la planificación de esta auditoría. Se elimina el anexo que contiene los requisitos de competencia para auditar el sistema de gestión específico, ¿no? Como habíamos hablado antes, era algunos sistemas de gestión en especial, ahora ya no hace referencia a ningún sistema de gestión en específico, ya es global, general para cualquier sistema. Se amplían los lineamientos de los requisitos de competencia genérico para los auditores. Ya habla de la competencia genérica de los auditores. ¿Qué tipo de competencia tiene que tener mi equipo auditor para poder hacer un proceso de auditoría? Entonces todo el capítulo 7 de esta norma se enfoca en la competencia de mis auditores. ¿Listo? Ampliación del anexo A para proveer lineamientos y conceptos como contexto de la organización, auditorías virtuales, ciclo de vida, cadena de suministros. Todo el anexo A de esta norma te dice cómo auditar estos procesos, cómo auditar el contexto de la organización, cómo auditar el ciclo de vida, cadena de suministros, etc. Te dan unos lineamientos. Cabe resaltar que esta norma ya no te dice debe, dice debería, o podría, o puede. Entonces ya no es obligación, te está recomendando cómo hacer una auditoría. No quiere decir que se haga tal cual. Existe la norma y tradicionalmente no se tienes que hacerlo tal cual, dice esta norma. Mentira. Simplemente es una guía para realizar las auditorías. Si quieres la tomas, si quieres no la tomas. La idea es que tú cumplas lo que dice el capítulo 9. Si tú en tu proceso de auditoría, en tu diseño de hacer un proceso de auditoría, cumples con lo que dice el capítulo 9, no hay problema. Sin la necesidad de tener o de haber leído esto. ¿Listo? ¿Quién es el público objetivo de esta norma? Los auditores del sistema de gestión, ¿no? Porque ellos van a tomar en referencia esta norma para poder hacer este proceso. Personas que gestionan programas de auditoría. No necesariamente son los auditores. Puede haber una persona que ejecute un programa de auditoría, no de un sistema de gestión. Puede haber auditorías de muchos otros temas, para ver el cumplimiento de un proyecto, para ver el cumplimiento de los objetivos en específico, no necesariamente un sistema de gestión. Entonces cualquier persona que gestione un programa de auditoría también le va a servir este documento. Los auditados, obviamente, porque ellos van a ser el personal entrevistado para llevar a cabo la auditoría, y las organizaciones que suministran servicios de formación, ¿no? Como los que SGS, Buroveritas, que dictan cursos, y en este caso ESIL, que toman referencia a esta norma para poder dar un curso de formación, un servicio de formación, ¿no? Aquellos que usan y se relacionan con el estándar. ¿Quiénes se relacionan con este estándar? La alta dirección de las organizaciones. Ellos tienen que tener conocimiento de cómo se va a hacer mi proceso de auditoría. Los usuarios de los resultados de la auditoría. Cuando yo ya termino mi proceso de auditoría, se emite un informe. Entonces ellos van a ser el que use esta información de salida de este proceso para poder mejorar sus actividades, sus procesos internos de la organización. Las agencias reguladoras, ¿no? Como entidades del Estado, también toman en referencia la información de una auditoría interna para ver en qué están fallando. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. Grupos gubernamentales, empresariales, industriales, incluyen las pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿no? Entonces, estas empresas o estos grupos del gobierno, estas empresas del gobierno también pueden tener acceso a esta información y se van a servir de esta información para ver si cumplen o no cumplen con algunos requisitos legales en este caso. Observadores, guías y expertos técnicos, ¿no? Son ya integrantes del equipo auditor, que ya vamos a ver posteriormente que es un observador, que es un experto técnico, pero que también se sirven de este proceso de auditoría. Organizaciones de consumidores, sindicatos, ¿no? Como clientes internos o clientes externos también tienen acceso. Organismos de acreditación y de certificación, como lo que son AENOR, Buroveritas, SGS. ¿Por qué? Porque ellos toman en referencia
el resultado de un proceso de auditoría para verificar la mejora del desempeño del sistema de gestión. Entonces, el primer capítulo, la primera parte de esta norma, te habla de la introducción, ¿no? Una auditoría puede realizarse con relación a una serie de criterios de auditoría de manera separada, combinada, incluyendo, pero sin limitarse a qué. Requisitos de una o más normas de sistema de gestión. Entonces, para hacer mi programa de auditoría, mi proceso de auditoría, puedo hacerlo en base a varios sistemas de gestión, ¿no? 9001, 14, 45. Políticas y requisitos de las partes interesadas. Entonces, yo también puedo solo agarrar los requisitos de las partes interesadas y hacer mi proceso de auditoría. Requisitos legales también, solo puedo hacer auditoría de verificar el cumplimiento de los requisitos legales que le aplican a una organización. Uno o más procesos del sistema de gestión definidos en la organización. Yo puedo hacer un programa solo para determinar el grado de cumplimiento del proceso de producción y mantenimiento en esta etapa, en este periodo. ¿Sí? Entonces la organización define, como habíamos visto a lo largo de las normas, cuál es el periodo en que va a abarcar un programa de auditoría. Entonces puede generar uno o varios programas, es lo que decía la norma, ¿no? Planes de un sistema de gestión relacionado con las provisiones de sanidades específicas. Entonces, de algunos productos en específico, de algunos servicios en específico, también puedo agarrar y hacer todo un proceso de auditoría para verificar sobre el cumplimiento de un producto en especial. Si yo como organización desarrollo varios productos, tengo varias líneas de producción, yo puedo agarrar solo una línea de producción y verificar el cumplimiento en base a la norma. ¿Sí? La auditoría, y existen varios tipos de auditoría. Existen auditorías de primera parte, segunda y tercera parte. ¿Qué es la auditoría de primera parte? Son las llamadas auditorías internas. Netamente, auditorías internas. Pueden ejecutarse por la misma organización o en nombre de la organización. ¿Qué significa esto? Que si yo como empresa tengo mis auditores internos calificados, capacitados y que tengan la competencia necesaria, yo puedo hacer mi proceso de auditoría interna con el propio personal de la empresa. Pero ¿qué pasa si no tengo esto? No tengo auditores, yo solo tengo una persona que se encarga de la gestión del sistema. Yo puedo contratar una empresa externa que me haga mi proceso de auditoría. ¿Ya? Entonces, puede darse esas dos figuras. Auditoría de segunda parte. Auditoría externa de proveedor. Un proveedor mío también me puede hacer una auditoría a mi organización. Porque parte de su política, y al momento de hacer un acuerdo contractual, dice que existe la posibilidad que ellos puedan venir a verificar los procesos y ver si es que el producto que yo le estoy otorgando o el proceso que esté involucrado cumple con los requisitos que ellos también están obligados a cumplir. ¿Sí? Otra auditoría externa de una parte interesada. Yo como cliente también le puedo exigir a la empresa que me brinda el producto, verificar si en verdad cumples con lo que me estás ofreciendo, ¿no? Si yo soy un cliente, por ejemplo, el Estado, que a veces compra muchos tipos de materiales, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de concreto o de ladrillo, hay muchas obras del Estado que hacen por licitación. Estas licitaciones muchas veces son inspeccionadas para ver in situ dentro de la empresa si cumple o no cumple con determinados factores que los organismos gubernamentales exigen. Y la auditoría de tercera parte son netamente la de certificación o acreditación, o las auditorías legales y reglamentarias o similares. Las de tercera parte es netamente certificación. Este documento adopta el enfoque de auditoría combinada cuando se auditan juntos dos o más sistemas de gestión en distintas disciplinas. Ya vamos a ver posteriormente qué es una auditoría combinada, qué es una auditoría conjunta, etc. Proporciona orientación, el objeto del campo de aplicación, que proporciona orientación sobre la auditoría de los sistemas de gestión, incluyendo los principios de la auditoría, la gestión del programa de auditoría y la realización de tareas del sistema de gestión. Entonces ya te orienta, te dice cómo se debe hacer un proceso de auditoría.
y proporciona orientación sobre la evaluación de las competencias de las personas que participan en este proceso. Entonces ya te está también enfocando cuál es la formación que debe tener una persona o un auditor para realizar este proceso. Es aplicable a todas las organizaciones que necesitan planificar y realizar auditorías internas o externas del sistema de gestión o gestionar un programa de auditorías. Entonces, esta norma aplica a cualquier empresa que necesite verificar el grado de cumplimiento de un sistema. Normas para consulta, en este caso de esta norma no existen normas para consulta. Términos y definiciones. Y ahí sí es necesario entender cada uno de estos términos. ¿Qué es una auditoría? Ya lo habíamos visto anteriormente. Dice, una auditoría es un proceso sistemático. ¿Por qué sistemático? Sigue una serie de pasos. Sigue una serie de pasos. Independiente. Porque no se va a ver afectada en ningún otro proceso. No debe de verse afectada por ningún otro proceso. Y documentado. ¿Por qué tiene que ser documentado? Porque tiene que demostrar evidencia. ¿Sí? Para obtener evidencia objetiva y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los criterios de la auditoría. Primer término. Una auditoría combinada. Auditoría que se lleva a cabo conjuntamente a un único auditado, o sea, a una misma empresa, a una sola empresa, de dos o más sistemas de gestión. Entonces, una auditoría combinada. Cuando yo quiero hacer mi auditoría del sistema de gestión de 9001 y 14001, ya es una auditoría combinada. En el mismo tiempo, al mismo auditado. De dos o más sistemas de gestión. Y una auditoría conjunta es una auditoría que se hace igual a un único auditado, pero por una o más organizaciones al mismo tiempo. Entonces puede ser que al momento de yo de hacer mi auditoría interna, yo soy un ente muy aparte, como es independiente, yo estoy haciendo en ese momento mi proceso de auditoría y justo en ese momento también está planificada una auditoría de un proveedor. Entonces ya son dos entidades externas, ¿no?, a la organización que quieren hacer un proceso de auditoría en ese momento. Eso es una auditoría conjunta. Que ambas organizaciones, al momento de hacer la auditoría, deben de coordinar para que todos los recursos de la auditoría sirvan para ambos procesos. Una no tiene que dificultar la realización de ¿ya? Programa de auditoría. Acuerdos para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado, dirigidas hacia un propósito. Entonces, en el programa de auditoría ya habíamos dicho que se tienen que planificar todas las auditorías que yo debo realizar en un periodo determinado. El periodo lo elige la empresa. Puede ser anual, puede ser semestral, cada 2 años, etc. La empresa lo decide. Entonces, el programa de auditoría va a albergar todas las auditorías que yo estoy planificando. En este programa tienen que estar identificadas las auditorías internas, las auditorías externas. Y si las auditorías internas, en qué momentos yo lo voy a hacer a diferentes áreas. ¿Ya? Alcance de la auditoría, extensión y límites de una auditoría. ¿Cuáles voy a limitar mi proceso de auditoría? Voy a hacer mi proceso de auditoría a una determinada planta ubicada en tal ciudad. Entonces ya limité mi auditoría a ese proceso, a esa ciudad. No, yo necesito hacerlo a toda la organización y a todas las sedes y sucursales que tiene la organización. Propondré eso en mi alcance de la auditoría. Plan de auditoría. Descripción de las actividades y los detalles acordados en una auditoría. Entonces ya es el detalle del proceso de auditoría. ¿A qué proceso voy a hacer de tal hora a tal hora? ¿En qué momento yo voy a almorzar? ¿En qué momento voy a hacer mi reunión de apertura? ¿En qué momento voy a hacer la reunión de cierre? ¿En qué momento me voy a juntar con mi equipo auditor? ¿En qué momento voy a hacer mi informe de auditoría? Y es el detalle del proceso de auditoría. Criterios de auditoría, lo que estábamos preguntando hace un momento. Conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva.
¿no? Entonces, determinados procesos, determinadas áreas me van a mostrar sus registros para demostrar que están haciendo de manera correcta su trabajo. Pero ¿en base a qué lo comparo? Lo que yo estoy recepcionando como registro. Entonces, en base a los procedimientos, en base a la norma, en base a los requisitos legales, a las leyes existentes, esos son los criterios de la auditoría. Evidencia objetiva. Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. ¿Por qué objetiva? Porque tiene que ser palpable, tiene que ser algo que yo haya encontrado mediante observación, mediante encuestas, mediante preguntas, etc. Algo que se pueda demostrar. Eso quiere decir que sea evidencia objetiva. Evidencia de la auditoría. Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría, ¿no? Igual que el anterior, pero ya te abarca toda la información que se debe tener como evidencia. Hallazgos de la auditoría, resultados de la evaluación en la evidencia de una auditoría. Entonces, yo tengo el resultado, audité, verifiqué, y estos son los resultados que yo he obtenido como proceso de inspección. Entonces, estos son mis hallazgos. Los hallazgos recién en ese momento es que yo voy a verificar si es una conformidad o una no conformidad, pero ya encontré algo, ¿sí? Ya lo comparé con mi criterio y ahí encontré el hallazgo. Conclusiones de la auditoría, resultado de una auditoría tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. Entonces, ya encontré todos mis hallazgos, estos son mis resultados. He encontrado tales hallazgos que cumplen o no cumplen con los criterios de la norma. Cliente de la auditoría, una organización o persona que solicita una auditoría, ¿no? Está fácil de entender. Auditado, organización que es auditada en su totalidad o en partes. El equipo auditor, una o más personas que llevan a cabo una auditoría. Dentro de un proceso de auditoría interna pueden haber varios auditores internos. 3, 4, 6, 10, dependiendo de la cantidad de auditores internos que yo tengo dentro de la empresa. En una auditoría externa generalmente son 2, 3, 4, hasta 5 auditores dependiendo de la capacidad de la empresa, ¿sí? Entonces sería más limitado. El equipo auditor puede estar conformado debe estar conformado por un líder del equipo auditor, miembros del equipo auditor, como auditores secundarios, puede ser un experto técnico, puede estar observadores, pueden estar guías, etc. Auditor, persona que lleva a cabo una auditoría. Experto técnico, persona que aporta conocimientos, experiencias específicas al equipo auditor. El experto técnico no audita. Él le dice, por ejemplo, si voy a auditar una empresa cementera, van a contratar la empresa o certificadora, o si es una auditoría interna, va a contratar un experto en este rubro. Él va a acompañar a lo largo del proceso y le va a decir, por si acaso, al momento de la producción del cemento tienes que verificar tal porcentaje de clínker. Entonces él conoce más a detalle. Este proceso tiene que llevarse en un ratio de temperaturas que oscila entre los 1000 y 1500 grados centígrados. Él ya conoce, es un experto en ese proceso. Él va a aportar la información para que el equipo auditor empiece a indagar, a hacer sus preguntas. Los auditores hacen preguntas al experto. Exacto. Él no forma parte de la auditoría, no hace auditoría. ¿El experto puede ser interno de la empresa? No, lo contrata. Contratado. Porque puede ser juez, no puede ser juez y parte. Como un perito. Como un perito, ¿no? O sea, pertenece al staff de la auditoría. Sí, Al equipo auditor. pertenece al equipo auditor. Generalmente el experto técnico es contratado cuando se hacen auditorías externas o de certificación. Internas no tanto. Muchas veces el mismo que gestiona el sistema de gestión se vuelve un experto técnico, ¿no? Yo, sin saber mucho de un proceso de concretos como trataba en Supermix, los años de labor me hicieron que sepa a más detalle. Entonces yo obviamente participaba como auditor y experto técnico porque ya sabía los parámetros que debía ser el proceso, ¿no? Pero en auditorías externas es donde se contrata este experto técnico.
no audita, solo brinda la información para verificar la conformidad. Observador, persona que acompaña al equipo auditor pero no actúa como un auditor. Los observadores generalmente son auditores en proceso de entrenamiento, ¿sí? Entonces están verificando, están observando cómo se lleva a cabo un proceso de auditoría, pero no tienen las habilidades o la competencia necesaria todavía para ser un auditor que forma parte de este equipo. Sistema de gestión, que ya lo habíamos visto, conjunto de elementos de organización interrelacionados con procesos, ¿sí? Riesgo, ahí habla nuevamente del tema de riesgo, que es el efecto de la incertidumbre, ¿sí? Entonces, el riesgo puede traer un efecto positivo o negativo dependiendo de cómo va a adoptar la empresa. Conformidad, cumplimiento de un requisito. ¿No? Está fácil de entender. No conformidad, incumplimiento de un requisito. La similitud de hallazgos con no conformidades. El hallazgo es lo que yo he encontrado para después verificar si es cumplimiento o no cumplimiento. Ahí recién voy a evaluarlo. El hallazgo recién lo evalúo. Es solo lo que he comparado con el criterio de auditoría. La evidencia con el criterio. Eso es un hallazgo. Después de verificar con el equipo auditor, porque tú en un proceso de auditoría tú verificas y encuentras hallazgos. Al final de un proceso de auditoría el equipo auditor se junta y recién decide si es una conformidad o una no conformidad. Competencia, capacidad para aplicar conocimientos y habilidades para lograr un objetivo específico. Requisito, necesidad, expectativa establecida, generalmente implícita o obligatoria, es un requisito algo que se tiene que cumplir. Proceso, conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto, ¿no? Un proceso de actividades que se relacionan, el desempeño, el resultado medible. Por eso es que un sistema de gestión tiene que tener medición, ¿no? Tiene que tener un resultado, ver cómo este se desempeña para después tener mejora continua. La eficacia es el grado que se realizan las actividades planificadas y se logran los objetivos planificados, los resultados planificados, sin importar los recursos. Entonces, esos son todos los términos y definiciones que debemos conocer, debemos tenerlo a la mano. Los principios de una auditoría. Son 7 principios, si no me equivoco, sí, 7 principios de auditoría. Integridad. Un auditor tiene que ser íntegro al momento de hacer este proceso. Tiene que ser ético, ¿sí?, al momento de hacer su trabajo. No buscar siempre la trampa o te voy a ayudar, pero esta vez, mira, te voy a ayudar, pero si me das algo a cambio, no. Tiene que ser ético, totalmente. Honesto, creo que lleva de la mano con el trabajo ético. Irresponsable. Cumplir con el programa de auditoría tal como se ha hecho. Ser responsable en todo el proceso. Ser competente, tener todas las habilidades, la experiencia, los conocimientos necesarios. Imparcial y sensible. Imparcial, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser un auditor imparcial? No dejarse influenciar. Ya es parte, sí, por ahí va. Tiene que ser imparcial el proceso que va a auditar, por ejemplo, ¿no? O imparcial en tema de conflictos personales, que se da mucho en las empresas. Por ejemplo, nuestra compañera pertenece al área de producción y nuestro compañero al área de mantenimiento. Siempre hay conflictos entre ellos porque a veces el mantenimiento no le atiende sus órdenes de mantenimiento en el momento que ellos necesitan. Entonces, no voy a poner al señor a auditar el proceso de producción, porque le va a tratar de encontrar todo lo malo y le va a buscar 5 pies al gato. Entonces, eso no es ser imparcial. Hay que buscar la imparcialidad al momento de hacer una auditoría. Y sensible. ¿Por qué hay que ser sensible? Porque nosotros al momento de auditar trabajamos con personas. Y estas personas tienen diversos estados de ánimo en ese momento de la auditoría, ¿no? Entonces, si yo soy muy enérgico y la persona es un poco
tranquila, pasiva, y yo le pido a modo de tratar de buscar la información que yo necesito, pero voy y la ataco, ¿ella qué va a pasar con ese proceso? No va a servir, porque no me va a dar lo que necesito. Entonces hay que ser sensibles al momento de hacer una auditoría. Presentación imparcial, informar con veracidad y exactitud. Entonces todo lo que yo encuentro en base a mi evidencia objetiva, tengo que proporcionar en base a esa evidencia objetiva y ser exactos con lo que he encontrado. Eso ya lo vamos a ver posteriormente al momento de redactar una no conformidad, cómo es que se debe detallar al momento de hacer una no conformidad. En el proceso de, por ejemplo, en el proceso de producción se encontró la máquina con código AB01 que se encontraba bajo la operación del señor Juan Castro a la hora tanto, o sea, hay que ser exacto. Porque si yo no soy exacto al momento de hacer una auditoría, pero lo que me has encontrado, en qué momento ha sido, a quién les ha auditado, en qué proceso ha sido, entonces no van a saber qué mejorar, ¿no? Entonces hay que ser exactos. Debido cuidado profesional, la aplicación de la diligencia y juicio a la voluntad, ¿no? Una persona tiene que ser diligente. ¿Qué es ser diligente? Saber hacer bien las cosas, ¿sí? Y ponerse en el lugar del otro. Juicio al auditar, tener en base a los criterios de la auditoría, saber qué es lo que está fallando y qué es lo que no está fallando y cómo mejorar o ayudar a mejorar su proceso. Ahora, en el momento de hacer un proceso de auditoría no damos consejos, no se da consejos, porque un proceso, la mejora de un proceso puede venir de muchos factores. ¿Sí? Entonces, muchas veces sucede, no, pero el auditor me dijo que debería hacerse de esta forma. Pero ¿qué hace ese auditor va a venir a la siguiente vez? Quizás a la siguiente vez viene otro auditor. ¿Y qué le vas a decir? El auditor de esa fecha que vino en representación de tu empresa me ha aconsejado que haga tal cosa. Entonces, las empresas, ¿qué van a hacer? Por eso es que aconsejan que no hagan ese tipo de comentarios y ese tipo de consejos. Entonces, un auditor tiene que tener su propio juicio al momento de hacer una auditoría. Ahora, depende de la empresa auditada defender en caso se encuentre con una no conformidad. Tampoco es que las empresas digan, no hagan nada, se crucen de brazos y ponme 10, 20, 30 no conformidades. Una empresa sabe cómo hace su trabajo y si puede defender la no conformidad o de hallazgo que ha encontrado el auditor, tiene que hacerlo. ¿Ya? Confidencialidad, seguridad de la información. Al momento de hacer una auditoría, ellos me van a dar toda la información que le pertenece a la empresa. Pueden ser hasta las recetas más ocultas, que recónditas y que sea lo más sagrado de la empresa. Ellos me lo van a dar, ¿no? Por ejemplo, en el proceso productivo de concreto, ellos tienen una lista de diseños de mezcla. Y estas recetas, porque son recetas, te dice cuánto tiene que entrar de piedra exactamente, cuánto de cemento, cuánto de aditivo, que hasta a veces está pesado en amenazas calibradas. Esa receta va a hacer que este producto salga en los requisitos que quiere el cliente. Si esta información cae en manos de otra empresa que sea la competencia, ya no tiene ningún valor agregado. ¿Sí? Entonces, por eso un auditor tiene que guardar este principio de confidencialidad. Todo lo que me presente la organización como base de la evidencia para hacer mi auditoría no debe salir de esas 4 paredes. Y si sale, puede ser hasta el tema de juicios, ¿no? Porque al momento de hacerlo como una empresa certificadora te ponen la cláusula de confidencialidad. Prácticamente es un acuerdo de contrato. Independencia, base de la imparcialidad y la objetividad de las conclusiones. Entonces, este principio de independencia va de la mano con el primer principio de integridad, porque también habla de la imparcialidad. Tenemos que buscar la independencia de los procesos, la independencia de las personas. Yo no puedo ser auditor de mi mismo proceso. Este principio te habla de ese término. Yo como no puedo ser juez y parte, lo que habíamos visto. Enfoque basado en evidencia, obviamente, ¿no?
La auditoría es netamente evidencia, tiene que enfocarse netamente en lo que yo encuentro como evidencia de auditoría. Y enfoque basado en riesgos, esto es nuevo para esta norma, que me dice que yo ya tengo que considerar los riesgos y las oportunidades que se generen durante mi proceso de auditoría. ¿Sí? Y entramos al capítulo 5. Como les comenté, vamos a hacerlo de manera rápida toda la parte teórica, porque lo importante de este módulo es la práctica. ¿Sí? 5. Debería incluir auditorías que traten una o más normas del sistema de gestión u otros requisitos. ¿Sí? Entonces puede incluir que sea 2 sistemas o 3 sistemas de gestión a la vez. La extensión debe basarse en el tamaño y la naturaleza del auditado y la complejidad o el tipo de riesgo o madurez del sistema de gestión que se está auditando. Entonces, al momento de hacer mi programa de auditoría, tengo que ver qué tan complejo es el proceso. Si este proceso me va a demorar 2, 3, 4, 5, una semana, yo no puedo hacerle demorar una semana de auditoría a un proceso porque interrumpo sus actividades. Entonces voy a partir esta auditoría en diferentes fechas. Entonces también tiene que, al momento de diseñar un programa de auditoría, tengo que tener en base eso. Debería prestarse especial atención en casos de múltiples ubicaciones. Sedes cuando hay funciones importantes contratadas externamente o gestionadas bajo el liderazgo de la organización. Si es que tengo más sedes dentro de mi organización, también tengo que considerarlo. ¿Sí? Si tengo 10 sucursales repartidos en todo el sur del Perú, tengo que poner en mi programa de auditoría, tengo que abarcar. Ahora tengo que tener en consideración si esto está dentro del alcance del sistema de gestión de que yo he certificado. Quizás el alcance solo esté para la planta de Gloria. Entonces, ¿para qué me enfoco en hacer mis demás plantas si es que no están dentro de mi alcance? ¿De que podría hacerlo internamente como proceso de mejora de la organización? Sí. Pero para un proceso de algo certificado, no, solo basta quedar con la planta que sea certificada. O en función a procesos cuando están contratados de manera externa. Por ejemplo, la empresa Red Eléctrica del Sur, que es una empresa que se encarga de la transmisión de energía eléctrica de las torres de alta tensión que hay en todo el sur del Perú, ellos no hacen el mantenimiento de sus torres, lo contratan el servicio de mantenimiento, y este proceso es crítico para esta empresa. Entonces, al momento de hacer mi programa de auditoría, también tengo que considerar que debo hacer una auditoría a este proveedor, porque es un proceso crítico para la operación. ¿Sí? Entonces, en ese programa también debe estar incluido esos procesos que los lleva de manera externa o está tercerizado ese proceso. Se debería tener en cuenta, al momento de hacer el programa de auditoría, entender. ¿Qué se debe entender para hacer un programa de auditoría? El contexto del auditado. ¿Sí? ¿Y cuál es el contexto del auditado? Se comprende en los objetivos organizacionales, tengo que saber cuál es el objetivo de la empresa, y en base a eso yo voy a enfocar mis esfuerzos en hacer mi programa de auditoría. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes, porque ahora ya sabemos que es un tema muy crítico entender cuáles son los requisitos de las partes interesadas. Entonces, como un objetivo de auditoría también puede ser resolver las necesidades, expectativas o verificar el grado de cumplimiento para evitar posibles conflictos sociales, ¿no? Tengo que entender ese contexto del auditado. Los requisitos de seguridad y confidencialidad de la información. ¿Qué tan celosos son de la información que ellos manejan? También tengo que tener en consideración, porque esta información no puede salir como ya lo hemos visto, ¿no? De los 4 pilares de la empresa. Y las cuestiones externas e internas, ¿no? De la organización. Eso está basado en las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Debería darse prioridad en la auditoría en la asignación de métodos y recursos necesarios en aquellos asuntos de un sistema de gestión con alto riesgo inherente y bajo nivel de desempeño. Al momento de yo hacer mi programa de auditoría, tengo que darle más enfoque a estos 2 puntos. Parte del sistema de gestión que tiene un alto riesgo que pueda afectar el desempeño del sistema, o un bajo nivel de desempeño. Si yo sé que mi área de compra siempre falla,
¿A quién le voy a dedicar más tiempo al momento de hacer una auditoría? A esa área, compras. Pero ¿qué pasa si el área de tecnología de la información está perfecto y nunca le encuentro nada y siempre cumple con sus procedimientos? Igual lo tengo que verificar, igual lo tengo que auditar, pero no le voy a dar tanto tiempo como debería hacer a otras áreas. Entonces tiene que tener en consideración eso. Debería incluir información cómo. Entonces al momento de hacer un programa de auditoría tiene que tener esta información. No sé si se acuerdan del formato que yo les presenté del programa de auditoría, pero básicamente lo contenía todo. Ya posteriormente les voy a mostrar nuevamente. Los objetivos del programa. ¿Cuáles son mis objetivos para el cual yo diseño el programa del sistema de gestión? La norma 19.011 te dice algunos ejemplos de objetivos que ahorita lo vamos a leer. Riesgos y oportunidades. ¿Qué riesgos pueden existir para que no se ejecute mi programa de auditoría? El alcance de cada auditoría, ¿no? El alcance, como ya habíamos dicho, este programa incluye diversas auditorías en un periodo de tiempo específico. Cada auditoría tendrá un alcance especial, ¿no? Proceso de compras, solo me voy a dedicar a ver la evaluación de proveedores en esta fecha. Mi alcance solo va a ser la evaluación de proveedores. Compras y servicios será en otro proceso, en otro momento. Entonces tengo que definir el alcance de cada auditoría que está dentro de mi programa. Calendario de las auditorías, ¿no? El programa tiene, por mes debe tener cuándo yo voy a ejecutar mis auditorías. Los tiempos de auditorías, tienen que estar presentes las auditorías internas y externas. Muchas veces el problema o el grave error que cometen es que solo planifican las auditorías internas, no me planifican las auditorías externas. Y yo cometí ese error en su momento, que me quedó bien claro. ¿Es necesario? Tiene que estar, porque en base a eso yo voy a definir mis recursos para ya hacer la operación logística para contratar el servicio de auditoría externa, en ese caso sea. ¿Auditoría externa de segunda parte se refiere? De tercera parte, auditoría externa son tercera parte. Tercera parte. Sí, las de certificación. ¿Qué pasa si yo no la considero dentro de mi programa de auditoría? Ustedes saben que las auditorías externas son puntuales. Te pasas esa fecha, pierdes el certificado, ¿no? Entonces, si no programas, no te das cuenta y por A o B no te diste cuenta, pasó el tiempo, pierdes el certificado y ya todo el tema que trae detrás. Por eso es necesario identificar. Pero en la revisión por la dirección también se podría plantear, ¿no? La revisión por la dirección simplemente es una revisión del desempeño de tu sistema, los resultados. No te habla tanto de la planificación. Eso. Revisión por la dirección, ¿qué capítulo es? 9.3. No, entonces eso lo vemos al último. Si no hago el programa de auditoría, lo veíamos en la parte de planificación también del mismo requisito, pero como planificación está antes de la revisión por la dirección. Entonces no podría ser parte. Criterios de auditoría. Dentro de mi programa tiene que decir cuáles van a ser mis criterios. Criterios para la selección del equipo auditor. Bueno, esto generalmente no lo veo dentro de un programa de auditoría. En el caso que yo conozco, que yo he manejado, manejamos bajo un procedimiento aparte, pero que puede complementar. Creo que también podría estar inmerso dentro de su programa. Poner las habilidades que debería tener un auditor, ¿no? Y la información documentada pertinente, generalmente la información que tiene la empresa para hacer el cumplimiento del programa. Es el establecimiento de los objetivos. Deberían ser coherentes con la dirección estratégica del cliente de la auditoría y apoyar a la política y a los objetivos del sistema de gestión. Entonces, una cosa son los objetivos del programa de auditoría y otra cosa son los objetivos del sistema de gestión. Los objetivos del programa de auditoría tienen que estar alineados al cumplimiento de mi objetivo del sistema de gestión. ¿Listo? Los objetivos pueden basarse en las siguientes consideraciones. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. Como mi objetivo de auditoría, yo voy a verificar que se cumplan con las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Con las características y requisitos de los productos, procesos y servicios. Mi función principal como gestor del programa de auditoría es verificar que se cumplan estos requisitos. Entonces, ¿ven cuál es la diferencia al momento de establecer esos objetivos?
Requisitos del sistema de gestión, bueno, los requisitos de la norma. Necesidades para evaluar a los proveedores externos. Entonces, si yo en mi programa de auditoría pongo que en tal fecha voy a hacer solo auditorías a mis proveedores, como objetivo va a ser verificar que mis proveedores cumplan con los requisitos que yo como organización establezco, ¿no? Eso generalmente, ¿cómo se llama? La homologación de los proveedores, ¿no? ¿Qué es el proceso de homologación? Que la empresa, el cliente, podría ser Cerro Verde, va a ir a todos sus proveedores y va a revisar si es que se cumplen con los requisitos que como minera tiene. Entonces ahí entra este punto, ¿no? Podría darse. Nivel de desempeño del auditado y nivel de madurez del sistema de gestión. ¿Qué tan maduro es? Verificar el grado de madurez de mi sistema de gestión. Eso es un objetivo. ¿Sí? La ocurrencia de no conformidades, incidentes y quejas, riesgos, oportunidades identificados y resultados de teorías previas. Todo eso tengo que tener en consideración para establecer mis objetivos de programa. Una curiosidad, en la lámina anterior decía métodos de auditoría. ¿En lo anterior? Sí. Métodos de auditoría, ¿no? Y yo como empresa hago el programa y la empresa auditora sigue los métodos que yo le impongo. Generalmente se abarca todos los métodos. ¿Qué métodos? Observación, entrevista. ¿No sería una forma de sesgar a la empresa auditora? Le estoy diciendo, yo quiero que lo hagas así. Te va a limitar a encontrar hallazgos. Claro. Te limita. Claro, como que lo sesgo un poco y el auditor va a decir, bueno, esto no me alcanza para lo No me sirve. Va a dificultar y puede ser un riesgo de auditoría. Definir un método de auditoría malo es un riesgo para mi auditoría. Podría dejarlo abierto para que la empresa más bien aplique su criterio. Sí, sí. Como les digo, esta norma no te dice, no es un debe, no es algo que necesariamente debe tener. O sea, te recomienda que podría tener. Claro. Entonces aquí la norma te dice, puedes tener tus métodos de teoría dentro de tu programa, pero si quieres, no los pongas. Como tú dices, puede incurrir en un riesgo, que no se ejecute o que no se lleguen con los objetivos que yo he planificado para mi auditoría. Está bien, interpretación, muchas gracias. ¿Sí? Determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades. Este punto, para resumir, porque si no vamos a abarcar que son varias partes, dice que debe tener en consideración todo lo que puede poner en riesgo la ejecución de mi programa de auditoría. ¿Qué podría ponerme en riesgo para hacer que mi programa de auditoría funcione? Que no se planifique de manera correcta. No haya planificado todos los procesos que deben estar al momento de hacer la auditoría. Y en base a aquello planifico mi proceso de auditoría. ¿Dónde están identificados mis procesos en la organización? ISO 9001. ¿Dónde está? Ya lo han visto. ¿No han hecho ISO 9001? Algunos no. El mapa de procesos. Ahí están todos mis procesos. Yo no planifico que todos mis procesos estén ahí, todo incurrir en un riesgo. ¿Sí? Por estos son riesgos para evitar el cumplimiento de los objetivos. Que no se den los recursos necesarios. Tengo que ir a diferentes plantas ubicadas en todo el sur del Perú y si no hay plata para viajar, solo me dan solo para viajar a 2 plantas. ¿Puedo yo cumplir? No. Eso también me puede perjudicar. La selección del equipo auditor. Elegir un mal equipo auditor también me puede perjudicar mi programa de auditoría, de ejecución. La comunicación, que no haya comunicado a los auditados y que después los auditados no tengan tiempo. ¿Sí? También me puede perjudicar. La implementación, que no haya implementado de manera correcta, que no haya generado todo lo necesario, que no haya programado mis viajes, que no haya ejecutado tales actividades previas que me exige la organización, como no tener deudas, etc. Entonces, al momento de implementarlo no se puede cumplir. Control de la información, que no tenga la información necesaria a la mano para poder hacer mi proceso de auditoría. No tengo los procedimientos, no cuento con los registros, no tengo la política, etc. ¿Qué voy a auditar?
¿no? El seguimiento, revisión y mejora del programa de auditoría. Entonces, no hacerle seguimiento al programa. O sea, si yo agarro, ejecuto mi programa de auditoría, tengo un papel solo para cumplir el requisito, lo tengo, lo apruebo, lo hago a inicios de año y después me olvido del programa. No le hago seguimiento, no lo verifico, no le hago control. ¿Qué pasa si no existe control? Entonces, simplemente ha sido cumplimiento de un requisito. Entonces, no hacerle ese seguimiento también puede incurrir en falta de ese requisito de auditoría interna de la norma. La disponibilidad y cooperación del auditado, ¿no? Como yo les comenté anteriormente, muchos de los que trabajamos en sistema de gestión tenemos que ser los de psicólogos, porque nosotros hacemos auditorías a quiénes, a personas, y estas personas tienen muchos o diferentes formas de ser, ¿sí? Entonces, si es que yo no tengo la cooperación del auditado, si es que yo me enfrento con este auditado, no me va a dar la información que yo necesito. Entonces tengo que poner en riesgo que cumpla con mi programa. Establecimiento del programa de auditoría. Para establecer el programa de auditoría yo tengo que determinar los roles y responsabilidades. ¿Qué responsabilidades van a tener el equipo auditor, cada miembro del equipo auditor? Esas diapositivas se las voy a pasar. No las he pasado anteriormente porque me avisaron a último momento que yo iba a dictar el curso. Una semana antes, entonces yo le he tenido que preparar rápido. Pero se lo voy a hacer para hacer llegar. Entonces, lo voy a mejorar. ¿Ya? Entonces hay que tener los roles y las responsabilidades. ¿Qué roles existen dentro del equipo auditor? Tiene que haber un auditor líder, auditores acompañantes, un experto técnico, observadores, y qué responsabilidades va a tener cada parte del equipo auditor. ¿Listo? Competencia. ¿Cuál es la competencia que debe tener cada rol de mi equipo auditor? El establecimiento de la extensión. ¿Cómo se va a extender mi programa de auditoría y qué procesos tiene que abarcar la auditoría que yo estoy programando? ¿Sí? Si va a extenderse a nivel local, si va a abarcar otras etapas de procesos, si va a abarcar otros proveedores, las auditorías internas, las auditorías externas, etc. Y la determinación de los recursos. ¿Qué recursos yo necesito para cumplir con todo lo que tengo acá? Si es que yo tengo un equipo auditor que no es competente al 100%, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como empresa? Capacitarlos, darles la formación que ellos necesitan. Como política interna, te dicen que todas las auditorías internas deben ser realizadas por el personal de la organización. Pero el personal de la organización, si no tienen un curso como este, que están interpretando normas y dando cursos de formación, no le podemos exigir que me dé los resultados previstos que yo como organización necesito. ¿Sí? Implementación del programa de auditoría. Bueno, el primer punto es generalidades, que te habla en general de todo este capítulo. El segundo dice definición de los objetivos, alcance y criterios, ¿no? Entonces, para implementar ya mi programa de auditoría, para que se ejecute, yo tengo que tener definido previamente los objetivos que ya hemos visto. Saber cuáles son mis objetivos de la auditoría. Mi objetivo es llegar al grado de cumplimiento de mis partes interesadas, solo verificar proveedores, tener un buen desempeño, o sea, ya tengo que definir previamente mis objetivos de auditoría. El alcance, ¿no? Que ya también hemos visto, tengo que tener previamente definido el alcance de cada auditoría incluidas dentro del programa. Y los criterios, ¿qué criterios yo voy a usar, no? Ya hemos dicho que cuáles son los criterios de una auditoría. Selección y determinación de los métodos de auditoría. Como ya habíamos comentado, existen diversos métodos de auditoría. Entre esos puede estar cuestionarios, puede estar entrevistas personales, puede ser por método de observación, etc. ¿Cómo podría darse un método de observación? Por ejemplo, si hablamos de un sistema de gestión de seguridad. ¿Qué te dice la norma? Que cualquier cambio existente dentro de la organización debe estar incluido dentro de mi identificación de peligros y riesgos de este cambio, ¿no?
¿Qué pasa si es que yo en un momento de hacer una auditoría camino a través de la planta y veo que están construyendo un pequeño laboratorio, un pequeño almacén? Entonces, esa observación ya es evidencia objetiva, porque ya lo que existe, ¿sí? Entonces, ahí yo ya estoy determinando cómo va a ser mi método de conseguir la evidencia, método de auditoría. Yo ya en base a eso preguntaré y pediré la información necesaria. Selección de los miembros del equipo auditor. Aquí tenemos que tener en consideración si el equipo auditor va a ser parte interna de la empresa o va a ser de manera externa. Si se va a hacer de manera interna, tengo que verificar, como anteriormente ya hemos visto, las competencias del equipo auditor, si cumple con lo que yo necesito para hacer una auditoría, si tiene la formación, si tiene la experiencia necesaria o si cuenta con las habilidades y cumple con mis principios de auditoría, ¿no? Si es que yo voy a auditar, generalmente, ¿quiénes son los que forman este equipo auditor si es que hablamos de auditorías internas que sean propias de la organización? Muchas personas de diferentes áreas. Entonces yo tengo que definir cuáles de estas personas me van a acompañar a mi proceso. Si yo solo tengo 2 auditores internos en toda la empresa, y yo voy a necesitar que estos 2 auditores viajen a todas las plantas, en mi caso se tenga, ¿qué va a pasar? Muchas veces el área va a decir, no quiero que ellos viajen porque tienen que hacer sus actividades que les corresponden dentro de la organización. Entonces también me dificulta. Entonces también tengo que ir más allá, proyectarme cuántos auditores internos yo necesito para abarcar todo mi proceso de auditoría. En el caso de que haya un área de sistemas integrados, El área de sistema de gestión no es más que 1 o 2 personas. sí, pero ellos podrían ser los encargados de hacer las auditorías internas de toda la empresa. Sí. Normal. Pero ¿cuál es el riesgo de eso? Porque ahora ya hablamos de riesgos. Yo me voy, ¿quién queda? Una persona. Y si esa persona decide irse por una mejor paga en otra empresa, ¿qué va a pasar con el sistema de gestión y el proceso de auditoría? Cae. Por eso es que es necesario que los auditores internos sean de diversas áreas, para que sean esas auditorías cruzadas, ¿no? El de TI vaya a compras, compras vaya a producción, producción vaya a mantenimiento, mantenimiento vaya a seguridad, etcétera, etcétera. Pues que todos participen, ¿sí? Asignación de responsabilidades al líder del equipo auditor. El líder del equipo auditor tiene una responsabilidad amplia del proceso. Toda la responsabilidad del proceso de auditoría recae en este líder del equipo. Él es el que toma la decisión de cuáles son conformidades o no conformidades. Él decide cuántos acompañantes, cuántos observadores, si es que va el experto técnico, él decide cómo se va a llevar el proceso de auditoría. Entonces se tienen que definir claramente cuáles van a ser sus responsabilidades de este experto, de este líder del equipo auditor. La norma te habla de algunas responsabilidades. Esta norma la encontré en internet, ustedes la van a poder descargar. Y si no pueden descargarla, me avisen que se los mando el archivo de esta norma. Entonces ahí van a tener más detalle. Pero yo, como les dije, estoy corriendo para tratar de que este sea más práctico. Gestión de los resultados. Entonces, en base a los resultados de mi proceso de auditoría interna, yo tengo que ver cómo se va a gestionar, cuántas no conformidades se van a detectar y cómo voy a hacer que estas no conformidades contribuyan a la mejora del desempeño del sistema de gestión. Si es que hablamos de una auditoría interna dentro de la empresa por sus propios participantes, ellos van a dar toda la información y como les comenté anteriormente, una auditoría interna es mucho más rica, beneficia más a la empresa que una auditoría externa. ¿Por qué? Porque los auditores internos conocen el proceso de la empresa a detalle. Sin embargo, una auditoría externa, ¿qué va a hacer? Va a agarrar los documentos que tiene y va a ir área por área a verificar, pero no se va a inmiscuir en todos los problemas que quizás en una auditoría interna ya los conoce, ¿no? Yo ya sé de qué pie cojea cada área, ¿no? Entonces yo voy a atacar esos puntos débiles, esas áreas que tienen el menor desempeño, como ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Y gestión de la conservación de los registros. Tengo que conservar esa información.
al momento de hacer una auditoría yo recojo esa evidencia, recojo todos esos registros que me han dado y tengo que guardar esa información, porque después no se me va a perder la información. Un ratito voy a regresar al área de mantenimiento que me diga otra vez lo que yo he detectado y si se acordará de lo que tú le has preguntado, porque existen tantos registros en un día, ¿no? Y acordarse del día en específico que le has preguntado, puede que ya no encuentres el mismo documento. ¿Sí? Entonces hay que guardar y conservar esos registros para poder nosotros después hacer ese proceso de auditoría de manera correcta. Seguimiento del programa de auditoría. Entonces, este subcapítulo te dice básicamente tienes que hacer seguimiento continuo a tu programa para evitar de que no se ejecute tus auditorías planificadas. Se debe hacer una evaluación de cumplimiento de calendario y los logros de objetivos. Se está cumpliendo con lo que yo me he planificado principalmente, inicialmente, se está cumpliendo con lo que yo he dicho en los meses que he determinado, esto lo verifica. Desempeño de los miembros del equipo auditor. Mucho de una auditoría depende del trabajo de los auditores, obviamente. Tengo que verificar si su desempeño está de manera correcta. ¿Cómo puedo verificar? Iré al área auditada y le diré, ¿estás conforme con la auditoría que te he hecho? ¿No? Entonces ahí se tiene que tener una comunicación directa entre el gestor del programa de auditoría y ya con el auditado. Capacidad de los equipos auditores para implementar el plan de auditoría. El equipo auditor se tiene que ceñir en base al plan de auditoría, ¿no? Porque el plan de auditoría ya te detalla específicamente los horarios, los tiempos que tú debes tomar para hacer una auditoría. ¿Qué pasa si a ti te apasionó totalmente hacer una auditoría a producción? Pero ya estás al límite, tienes que controlar tus tiempos, porque ya después le toca mantenimiento, y si mantenimiento tenía 1 hora, has abarcado tanta producción que ya solo te queda media hora. Podrías hacer una auditoría media hora, muy difícil. Entonces ya juegas con el tiempo de áreas que quizás ya no tengan más tiempo para atenderte. Ya han planificado todos sus recursos para atenderte. Si es que no los atiendes en lo que dice el plan de auditoría, probablemente no te atienden en ese día y pierdes el objetivo de tu programa. Retroalimentación del equipo auditor, cliente de auditoría y otras partes interesadas, ¿no? Tengo que hacer el seguimiento de, oye, ¿cómo lo has llevado tu proceso de auditoría? ¿Había alguna dificultad, algún problema? ¿Crees cómo se debería mejorar? ¿Cómo podría mejorar? Los auditores han tenido la habilidad de comunicación necesaria para preguntar de lo necesario. O sea, tiene que haber una comunicación para ver y mejorar esta capacidad de los auditores. Suficiencia y adecuación de la información documentada. Entonces, ahí te vas a dar cuenta si la documentación que tú tienes implementada dentro de la organización es la adecuada. Si los registros tienen la información necesaria para verificar el cumplimiento de cada requisito. Ahora, ¿qué podría hacer que tu programa se modificara? Podrían ocurrir muchos factores. Uno, el tema de los hallazgos de la auditoría. Si es que yo encuentro un hallazgo y este hallazgo me va a desempolvar otro y otro para verificar y encontrar algo más grande, entonces ahí me puede quitar mucho tiempo y me va a hacer que y es necesario hacerlo porque me va a ayudar a mejorar o a hacer un seguimiento a otras áreas, ¿no? Entonces, todas esas consecuencias de encontrar un hallazgo necesario para mi proceso, para cumplir con mi objetivo de auditoría, va a hacer que ya no enfoque mi esfuerzo en determinados procesos que estaban inicialmente en mi plan o en mi programa. Obviamente esto me va a hacer que modifique mi programa para no olvidarme de esos procesos que no audité. ¿Sí?